mañana, 55 minutos. Hoy estarán con nosotros Guillermo Lasso, candidato presidencial por el movimiento Creo. Creo es el primero en escoger binomio presidencial. Un candidato a presidente dedicado a la reactivación económica y un médico de candidato a vicepresidente para salir del foso de la crisis sanitaria es la propuesta. Guillermo Lasso expone su visión de futuro en los temas económicos y políticos prioritarios. Estaba previsto que asista Montserrat Kramer, ministra de Educación, pero se excusó en horas de la noche. En su lugar estará Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, encargado de varios aspectos de la nueva modalidad de educación a distancia. El próximo reinicio del año lectivo en la Sierra plantea nuevamente los retos de la educación a distancia. Educadores, padres de familia y estudiantes con acceso limitado a Internet y sus implementos. En la región Costa funciona la educación en línea, lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El movimiento Creo ha culminado el proceso democrático interno para escoger binomio presidencial para las elecciones del 2021. Los elegidos son Guillermo Lasso para presidente y Alfredo Borrero para vicepresidente. Guillermo Lasso nos acompaña esta mañana. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, muchas gracias por la invitación. Usted corre por tercera vez para presidente. En las elecciones anteriores llegó a la final y el triunfo le fue esquivo por una mínima diferencia que estuvo en discusión frente al Estado candidato y ante él su candidatura aglutinó el rechazo al correísmo. Ahora se supone que no estará Correa, quien está prófugo en Bruselas. La lucha del pueblo ecuatoriano después de 4 años viene a ser contra el mismo modelo político estatal, totalitario y corrupto, pero con un país más endeudado que antes y con su economía destrozada. Yo creo que, Lenin, la mayor herida social que tiene el Ecuador es la falta de empleo. Post pandemia, cerca de 5.200.000 o 5.300.000 ecuatorianos quedarán sin un empleo formal. De ahí que el principal desafío de nuestra propuesta de gobierno es la generación de empleo, para lo cual necesitamos tener prendidos los dos motores de la economía, la inversión pública y la inversión privada. La inversión pública sobre la base de alianzas público-privadas y estímulos a la inversión privada para la generación de empleo. Permítame insistir en la pregunta que le hice ayer en la presentación de su candidatura. En la campaña anterior usted habló de generar 1 millón de empleo en 4 años de gobierno. ¿Y ahora? Bueno, estamos precisamente estudiando la realidad. No ha terminado la etapa de la pandemia. Necesitamos números finales para hacer una oferta final. Pero sin duda alguna las necesidades del Ecuador son más de 1 millón de empleos, puesto que los que se han perdido con relación a hace 4 años son cerca de 700.000 a 800.000 empleos más. Aparte del tema económico que se viene arrastrando desde que Rafael Correa estaba en el poder antes de Lenín Moreno, la pandemia mundial del coronavirus ha agregado la crisis sanitaria agravada por un sistema de salud pública que fue saqueado antes y durante la pandemia y que terminó postrándolo en el colapso. Usted ha escogido un compañero de fórmula que está llamado a ayudarlo con esa dura tarea aún pendiente. ¿Cuáles son los méritos del doctor Alfredo Borrero? Alfredo Borrero es un gran profesional médico preparado tanto en el Ecuador como en el exterior. Es una gran persona y es alguien con el quien me conozco desde hace más de 10 años. Tuve la oportunidad de conversar con él por primera vez en un conversatorio convocado precisamente para elaborar el plan de gobierno de Creo del año 2013. Hicimos muy buena química con Alfredo, es una gran persona, un buen profesional, está comprometido con el Ecuador y creo que se desempeñará muy bien en el cargo de vicepresidente a cargo de los temas de salud y de seguridad social. Con el apoyo del vicepresidente en salud, usted se podrá dedicar por entero a la reactivación económica. En los meses del estribo, Lenín Moreno está tomando medidas que comprometen al próximo gobierno, por ejemplo, con la emisión de sustitutos del dinero, pues el gobierno ha ofrecido pagar deudas con bonos y certificados de tesorería
que si no respetan el límite del 3% del Producto Interno Bruto contemplado en la ley, podría crear una doble economía poniendo en peligro a la dolarización, según algunos analistas. El gobierno, le pregunto, ¿debe abstenerse de pagar sus deudas internas con papeles que sustituyen al dólar? Definitivamente que sí, y nosotros lo haremos generando riqueza, Lenin, porque usted no puede mitigar la pobreza, usted no puede eliminar deudas con creatividad financiera, pensando en nuevos documentos que ponen en riesgo a la dolarización. Usted lo puede hacer generando riqueza, incrementando la producción petrolera y mejorando la eficiencia del manejo del Estado en sectores como el petróleo, la electricidad y también la minería. Otra medida del actual gobierno que compromete al próximo es que en su desesperación por dinero fresco reactiva las preventas petroleras con crudo que le correspondería al próximo régimen, replicando las dobles reventas que ideó Correa con un precio que perjudica al país y dejando espacios para que China revenda a intermediarios y estos a su vez a refinerías de Estados Unidos. Usted afirmó aquí en Contacto Directo que la solución es aumentar la producción de crudo, pero eso deja intactas las preventas con doble reventa. ¿Solo va a insistir en aumentar la producción permitiendo este esquema de ventas anticipadas? Es que mire, Lenin, si aumentamos la producción petrolera, aumentamos los ingresos y con esos ingresos podemos pagar los atrasos con municipios, con consejos provinciales, con la seguridad social y evitaremos también el tomar deuda de manera desesperada como lo hacen con la preventa petrolera a los chinos. Por lo tanto, la solución, sigo pensando que es aumentar los ingresos para resolver los embrollos de una destartalada economía pública. ¿Y de dónde va a salir ese petróleo? Porque se habla de incrementar la producción petrolera, pero ¿el petróleo del Yasuní es a ese al que nos estamos refiriendo? El Ecuador tiene 4.800 millones de reservas probadas de petróleo. Colombia tiene la mitad. Sin embargo, Colombia produce el doble de lo que produce Ecuador. Ahí usted tiene un ejemplo y un referente de que podemos aumentar la producción petrolera sin ni siquiera aumentar la frontera petrolera, es decir, invirtiendo más en los actuales pozos petroleros para aumentar su productividad. Y para ello cambiaremos el sistema de contratos con las empresas extranjeras, de contratos hoy sobre la base de un precio mínimo, precio fijo, a contratos de riesgo, contratos de participación entre el Estado ecuatoriano y la empresa privada. Pero eso toma tiempo. Y ya que estamos hablando de plata, ¿de dónde se va a sacar recursos para atender las necesidades inmediatas que tiene un país quebrado? ¿Con reformas tributarias? ¿Con eliminación de subsidios a los combustibles? ¿O con nuevos endeudamientos? Eso toma tiempo, Lenin, usted lo ha dicho. Por eso yo ya estoy trabajando y estoy trabajando con un gran equipo de profesionales expertos en el sector petrolero y estamos preparando todos los papeles, inclusive las propias anuncios, licitaciones internacionales para convocar a las empresas extranjeras, para que lleguen en el menor tiempo posible a apoyarnos en este objetivo de incrementar la producción petrolera. Esto hay que hacerlo ya, ahora. Hay que hacerlo de todas maneras porque es la única forma de salir de este embrollo en que nos ha metido este modelo fracasado de un alto gasto público, de 30 reformas tributarias y de cuando se le acaba el dinero apelar a la deuda y ya ve cómo terminó la deuda siendo renegociada. Entonces, o aumentamos los ingresos o debemos de ser severos en la reducción de gastos. La mejor alternativa, aumentar los ingresos para con esos ingresos mitigar la pobreza del Ecuador. ¿Se descarta la posibilidad entonces de una nueva reforma tributaria que elimine algunos impuestos que desde el sector productivo han sido criticados, argumentando que le restan competitividad a su actividad? No, no lo descartamos. Hablamos de una reforma tributaria moderna que amplíe la base de contribuyentes, que no aumente impuestos y en la medida de procurar mayores ingresos petroleros también balancear con una reducción de aranceles para que el Ecuador sea más competitivo en el momento de producir tanto para consumo local como para exportación. Por lo tanto, sí, el esquema no es fácil, Lenin. Tenemos que trabajarlo con mucho cuidado y con mucha atención.
Y a eso estoy dedicado en este momento, porque, lo he dicho, desde el primer minuto del gobierno comenzaremos a aplicar las medidas que permitan una salida a esta destartalada economía pública que hoy tiene el Ecuador. ¿Y los subsidios a los combustibles? ¿Se continúa con el actual esquema de desmontarlos poco a poco o usted cree que tiene que haber una eliminación total de aquello? Habrá un objetivo muy claro: no podemos continuar con subsidios ni al contrabando, ni al narcotráfico, ni a los ricos. Focalizaremos el subsidio a los combustibles a los sectores productivos que verdaderamente lo requieran. Los otros que paguen el precio real, porque un gobierno del cambio como el nuestro no estará dispuesto a subsidiar a estas dos actividades ilegales, y teniendo claro que los subsidios son para los pobres y no para los ricos. Por lo que se ha visto en estos 4 años, con un gobierno que ha tenido el mérito de denunciar el saqueo del correísmo, pero que ha seguido aplicando el mismo modelo de gigantismo estatal y de presencia del modelo en los diferentes órganos del Estado, para usted hubiera sido imposible cumplir con los cambios que ofreció. ¿Tiene en mente ahora una consulta popular quizás para cambiar ese modelo perverso que aún esclaviza al país? Para cambiar el modelo económico se necesita, en primer lugar, una clara visión del gobierno. En segundo lugar, una clara voluntad del presidente de la República. No hace falta una consulta popular para cambiar el modelo de la economía correísta que sigue vigente hasta el momento. Hay necesidad de consulta popular para determinados temas que requieran cambios en la Constitución, pero como primer punto de partida lo podemos hacer sin necesidad de enredarnos en una consulta popular. Lo escuché ayer advertir que va a crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción como la de Guatemala, como la que hizo este gobierno, pero claro, en este gobierno no se le dio plata ni funciones. ¿Cómo evitar que una buena iniciativa no fracase como la de este régimen estrepitosamente? Le recuerdo, Lenin, que esa fue una propuesta de campaña en el año 2017. Este gobierno no la ha sabido aplicar, pues nosotros vamos a insistir en la necesidad de una comisión internacional de lucha contra la corrupción para que vengan expertos del exterior, sin ningún contacto con políticos ni con actores nacionales, y puedan contribuir en esta lucha contra la corrupción, que no será la única acción. Pero que eso atenta contra la soberanía, dicen algunos. Mire, yo creo que atenta contra la soberanía nacional aquella avidez de los corruptos que se llevan el dinero de todos los ecuatorianos. No hay nada que justifique esa acción. Así que es necesario pedir la asistencia de la Organización de Naciones Unidas para fortalecer una comisión internacional de lucha contra la corrupción. Lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer desde la primera semana de gobierno. Pero con una comisión parecería que no alcanza, ¿no? Me da la impresión de que hace falta una reforma integral que estructure toda una política de combate a la corrupción. ¿Tiene usted ideado algo en ese sentido? Yo creo que necesitamos fortalecer la autonomía de la Fiscalía General de la Nación. Yo creo que aún en la escasez de recursos hay que proveerle de recursos a la Fiscalía para que tenga el personal necesario para que lleve a cabo no una, sino varias investigaciones al mismo tiempo, para que pueda atender las necesidades del pueblo ecuatoriano, que está ávido de transparencia, ávido de lucha contra la corrupción. Sabremos llevar a cabo las reformas necesarias y pondremos los recursos necesarios para que la Fiscalía General de la Nación actúe con celeridad, con autonomía y con independencia. En política internacional es evidente una gran dependencia con China o de China, que toma ventaja en recursos petroleros y no petroleros. ¿Busca usted cambiar esa relación y, de ser así, cómo lo haría? Mire, Lenin, en el mundo viven 7.800 millones de habitantes. El Ecuador debe procurar la mejor relación con todos ellos para vender más producto ecuatoriano, más banano, más cacao, más café, más camarón. Y a la vez, ese mundo de 7.800 millones de habitantes tiene muchos recursos económicos que buscan inversiones seguras, y por eso queremos convertir al Ecuador en un país seguro para invertir. Por lo tanto, el Ecuador no se puede
digamos, abstraer del mundo. Ahí hay una gran oportunidad tanto para el comercio como para la inversión, y nuestras relaciones serán siempre las más amigables con todos los sectores del mundo que tengan interés de relacionarse con el Ecuador en estos términos: comercio e inversión. Hay quienes lo critican por su pasado como banquero y dicen que de llegar Guillermo Lasso al poder terminaría beneficiando al sector financiero del país, un país en donde muchos se quejan por las altas tasas de interés y por créditos que consideran, pese a los montos, que son todavía escasos. ¿Qué cambios implementaría Guillermo Lasso como presidente de la República en este sector? Algunos cambios. Es bueno que el país conozca que este régimen de tasas de interés es precisamente parte del modelo fracasado, porque es un régimen establecido por el Estado. Debemos de ir a un régimen de libertad, donde las tasas de interés pueden o deberían fluctuar hacia abajo en conjunto con las otras medidas para el fortalecimiento de la economía y la seguridad para la inversión. Nada me encantaría más a mí que convocar a la inversión extranjera en banca en el Ecuador. Ojalá vengan bancos extranjeros al Ecuador para que generen una mayor competencia, se propenda a una reducción de las tasas de interés y de la reducción de los precios de los servicios bancarios. Pero para aquello necesitamos un gobierno que contribuya, que elimine tanto peso, tanta carga tributaria que se resume en las tasas de interés. ¿Reducirlas a cuánto? Bueno, eso es, si hablamos de no tengo la potestad ni la varita mágica para decir que van a bajar a determinado nivel, pero sí le puedo dar una referencia. En Panamá las tasas de interés son libres, los costos de los servicios bancarios son libres, y en Panamá, existiendo un ambiente libre, sin la inversión, sin la intervención excesiva del Estado, pues usted tiene tasas mucho más bajas que en Ecuador. Digo Panamá porque es un país dolarizado donde interviene mucha banca internacional, donde la bancarización es casi igual al tamaño del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que tenemos que propender en el Ecuador? Acá la bancarización es realmente muy baja. Necesitamos un mercado más libre, más formal, con mayores participantes para ver tasas de interés más bajas, que le interesa a todo el Ecuador. Yo creo que inclusive a los banqueros. Guillermo Lasso, candidato presidencial por el movimiento Creo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lenin, muy amable. Y en pocos minutos, el reinicio de clases en la sierra con educación a distancia. El Internet es un artículo de lujo para las familias de escasos recursos. En la región Costa funciona el sistema. Lo abordaremos con Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa. En pocos minutos regresamos. El retorno a las clases presenciales no será en el corto plazo, lo advirtió en el mes de abril la ministra de Educación, y las condiciones no parecen haber cambiado. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Antes de entrar en materia, a hablar sobre la educación en tiempos de pandemia, viceministro, díganos por qué y hasta cuándo no les pagan a los profesores. Creo que las razones son públicas, Lenin. Efectivamente, en este momento la crisis por la que atraviesa el Estado ecuatoriano es complicada. Los docentes tienen, dentro de la prelación que se ha establecido para los pagos, tienen una importancia, y después del personal de salud, del personal de seguridad, siguen los docentes. Y en este sentido nosotros agradecemos toda la gestión que han hecho los profesores durante la emergencia sanitaria. Adicionalmente, por gestión de este gobierno, la reducción que se realizó a los docentes no fue de las 2 horas, fue solamente de 1 hora, como es de conocimiento público. Entendemos, sin embargo, la situación por la que atravesamos todos los que trabajamos en el servicio público, y entendemos que el flujo de pagos se estará realizando a partir de estos días. Esperemos que sea lo más pronto posible y que todos puedan contar con su justa remuneración. Porque ya van casi 2 meses de atraso, ¿no? El mes de junio está pagado completamente. El mes de julio, que es el que estamos retrasados un poco más de medio mes en realidad.
Bueno, la generalización de la educación a distancia es un fenómeno inédito e inevitable por la pandemia, se da en todos los países, pero presenta problemas diversos según la calidad de los servicios estatales y privados, así como según la diferente capacidad económica de las familias. Hay zonas donde el internet es deficiente y hay hogares que no disponen de un computador o de una tablet, o establecimientos educativos que solo cumplen por cobrar la pensión. En general, ¿la educación a distancia se consolida, se mejora o está dejando mucho que desear? La educación abierta, la educación a través del Internet está mejorando. Nosotros entendemos que al comienzo de la emergencia sanitaria esto nos cayó de un día para el otro. No todo el mundo estaba preparado, el gobierno en general no estaba preparado, el sector privado no estaba preparado en el tema educativo específicamente, y poco a poco se ha ido mejorando, se ha ido ampliando la cobertura. Hay que entender que depender exclusivamente del servicio de Internet para la prestación del servicio educativo, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación, no es correcto. Nosotros sabemos que existe una brecha en cuanto a la conectividad en general en el país. La educación no está ajena a esta realidad. Aún así, nosotros, a través de otros medios por los que se llega a prestar el servicio educativo, que son considerados también métodos de educación abierta, como la educación televisiva, la educación radiofónica, con todos esos complementos nosotros estamos dando cobertura alrededor del 93% del territorio nacional, y sin que esto sea suficiente, por supuesto, estamos avanzando para llegar al 100% de la mejor manera, de acuerdo a cada realidad. Profesores más personal administrativo del ministerio representan el 40% de los servidores públicos ecuatorianos. Esto nos da una idea de lo que significa la falta de clases presenciales, que el ministerio prevé reabrir de a poco en coordinación con los COE cantonales. En la costa van a comenzar con la escuela unidocente de Puná. ¿Cuántas escuelas rurales, viceministro, piensan abrir en la sierra? Para la apertura en la sierra, lo que nosotros tenemos que considerar es que no podemos tener un número inmediato. Necesitamos dos elementos. Primero, todos los protocolos de bioseguridad que ya se encuentran trabajados, pero también tienen que estar socializados tanto con los docentes como con los padres de familia y con los estudiantes, por supuesto. Pero adicionalmente, nosotros necesitamos la autorización de ese COE y la autorización de todos los padres de familia. En el caso de la isla Puná, que es un excelente ejemplo, nosotros contamos con la autorización de los 25 padres de familia, de todos los niños que están en esta institución educativa. Sin embargo, no hemos podido iniciar porque justamente necesitamos también las autorizaciones de los COEs nacionales y cantonales para realizar estos avances en la educación presencial. Sin perjuicio de ello, es importante recordar que la educación presencial siempre va a ser voluntaria, ¿sí? Y esto quiere decir que el Estado ni las instituciones particulares, en el caso de la gente que confía la educación de sus hijos a colegios privados, pueden obligar a que exista un retorno obligatorio, como digo, de estos niños, niñas y adolescentes. A propósito de este tema de la inscripción voluntaria, ¿cómo va hasta el momento la matriculación en la sierra? ¿Hay un descenso en las matrículas? En realidad no, estamos bastante bien. Sin perjuicio de ello, nosotros no podemos todavía tener una cifra certera. El proceso de matriculación no ha concluido, e inclusive en años, digamos, normales, tradicionalmente que se entiende con educación presencial masiva, en esos años de todas maneras ha existido matriculación extraordinaria. Nosotros tenemos que abrir esa matriculación el 7 de septiembre, y recién ahí podremos tener el dato definitivo para conocer si es que ha existido o no deserción. También hay que comprender que hay muchas familias que están optando por la educación en casa, y en esos casos habrá ciertas cifras en las que el ministerio tiene que seguir trabajando. Lo estamos haciendo para poder levantar toda la información y poder comunicar si es que existe o no deserción escolar. En este momento creo que todavía en etapa de matriculación no podemos tener el dato, pero estamos avanzando bastante bien. Al ministerio le compete verificar la calidad de la educación que se imparte a distancia por Internet. ¿Cómo califican ustedes la calidad de esa conectividad? ¿Es buena, es mala, es regular? A ver, yo creo que está bastante relacionada con la cobertura del servicio de Internet. En términos generales, nosotros entendemos que la cobertura a través de Internet está siendo valorada por las familias que han confiado su educación en los colegios particulares. Existen quejas, existen, por supuesto, denuncias. El Ministerio de Educación ha planificado un plan de auditorías, valga la redundancia, un plan de auditorías para poder llegar a
averiguar exactamente cómo se está prestando el servicio educativo. Sin perjuicio de eso, como usted conoce, en Guayaquil, específicamente cuando se permitió que algunos colegios iniciaran antes el servicio educativo, se lo hizo con la garantía de que existía total conectividad de docentes y alumnos. Entendemos que en estas instituciones educativas los reclamos al menos no se han presentado al Ministerio de Educación y consecuentemente el servicio se está brindando de una manera de calidad, con las limitaciones propias de la emergencia sanitaria. Sí, pero de todas maneras, las auditorías están planificadas para nosotros poder garantizar este servicio. Sí, porque la mala calidad del Internet no viene de la pandemia, sino desde antes. Sí, la cobertura de Internet es absolutamente diferenciada en las urbes, en el sector rural. Y como le digo, es por esto también que nosotros tenemos que acudir a otras formas de prestar el servicio educativo, radial, televisivo, las guías metodológicas que se entregan cada semana a todos los estudiantes a nivel nacional y que son formas adecuadas de llegar a cada una de las casas que además están prestando el servicio educativo, pero adicionalmente contención emocional tanto para el estudiante como para sus familias. El trabajo que se realiza conjuntamente con UNESCO ha sido bastante bien recibido por la comunidad educativa. Viceministro, la matriculación en planteles públicos ha aumentado por la falta de dinero de la población para cubrir pensiones de educación privada. Hasta el momento nosotros tenemos una solicitud adicional de 30,000 cupos, pero hay que entender que en Sierra nosotros tenemos disponibles 531,000 cupos, un poco más en realidad, para atender toda la demanda que pudiera existir por parte de la ciudadanía. Este año escolar en particular, el 2020, debido a las circunstancias extraordinarias que hemos tenido que pasar, ¿se lo considera o se lo puede considerar un año perdido? Yo creería que depende mucho de dos análisis que se tienen que realizar. En primer lugar, nosotros estamos garantizando la calidad educativa. Pero nosotros creemos también que por la forma de llegar a cada una de las casas es importante también tener la receptividad de las familias y el trabajo encomiable que han realizado los docentes, tanto de instituciones particulares, pero específicamente del sector público. Y en este sentido, yo quisiera indicar que nosotros no consideramos que este sea un año perdido. Entendemos que en redes sociales existen quejas de familias que han indicado que no consideran que este sea un año adecuado. Aún así, para nosotros los resultados son buenos, los portafolios que se han elaborado con los trabajos educativos que realizan los estudiantes son adecuados y consideramos que ha sido una forma adecuada de enfrentar la emergencia sanitaria desde la perspectiva educativa. Adecuado, no óptimo. Siempre hay como mejorarle. Andrés Chiriboga, viceministro de Gestión Educativa, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Leo. Una pausa y volvemos. Bien, así estamos despidiendo Contacto Directo, como siempre. Gracias por su sintonía, Lenin. Nos vemos el día de mañana. Las noticias continúan, las entrevistas vuelven mañana 6:55. Hasta entonces.